Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a continuar con el programa de hoy, en este caso las actualizaciones en reanimación cardiopulmonar en pediatría, las 2020, qué es lo que tenemos que saber, a cargo de la profesora agregada de emergencia pediátrica, la doctora Patricia Dalorzo. Es pediatra, emergentóloga, profesora agregada, es la coordinadora general del Departamento de Emergencia Pediátrica, integra el Comité de Prevención de Lesiones de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y el Grupo de Trabajo de Pseudoanalgesia de la Sociedad Latinoamericana de Emergencia Pediátrica. Adelante. Gracias, Sole. Bueno, buenas tardes para todos. Quería agradecer a la comisión directiva y al comité organizador por el espacio ofrecido al Departamento de Emergencia. En esta oportunidad, entonces, el tema es la actualización en las recomendaciones para soporte del año 2020. Toda la exposición la vamos a basar en esta revista Circulation, que es la publicación de la American Heart Association, en la cual en su apartado número 4 incluye todas las recomendaciones que se actualizan cada 5 años, o sea que estas que voy a repasar en estos minutos aplican hasta el año 2025, y que en esta versión se pusieron juntas tanto las de soporte básico como las avanzadas. Quiero también hacer la aclaración de que en esta publicación se hacen como recomendaciones especiales a determinadas situaciones, como por ejemplo cuáles son las medidas específicas en el tratamiento del shock séptico o en el contexto de trauma. Por primera vez incluye el shock hemorrágico, pero por una cuestión de tiempo elegí referirme, y es donde voy a poner foco en las medidas generales que uno diría, bueno, aplican a todas las situaciones. Esta es la forma en la cual esta actualización se basó, que me parece que es muy importante compartirlo, en la cual todas las recomendaciones se revisaron en relación a la clase de evidencia, en cuanto a cuán fuerte era la clase de la recomendación, siempre considerando el riesgo y beneficio, por lo cual cada vez que uno mire en una diapositiva un color verde, sabe que eso es una recomendación fuerte, bien poderosa, ¿no? Y por el otro lado también se exponen en relación a los niveles, a la calidad de la evidencia, y entonces cuanto más intenso es el azul, quiere decir que incluye trabajos, ensayos o randomizados que tienen cierto poder, y en los colores más claros van a estar las opiniones de expertos. Empecemos entonces por lo que sería la definición de paro cardiorrespiratorio, que se entiende por el cese de la circulación sanguínea causada por una actividad mecánica cardíaca ausente o ineficaz. Tengamos en cuenta que hay diferencias en relación a la edad. Los adultos y los niños, como en otras situaciones, son bien diferentes. Los resultados de sobrevida en relación al paro en los niños son peores que en los adultos. Hay diferencias si esto se da en el extrahospitalario, en la cual la tasa de sobrevida es la más baja, es un 11.4, y algo mayor en el intrahospitalario, el 41%, pero siempre los índices de sobrevida son menores cuanto más pequeño es el niño. También un aspecto importante es en tener en cuenta la frecuencia, y son bien diferentes las causas de paro y cómo se presentan en el paciente adulto, que en general se presenta como un evento súbito y la causa es una causa cardíaca primaria, y en el caso de los niños, o sea, lo que considera la edad pediátrica para la AJA, que es desde el mes de vida hasta los 14 años, siempre en general uno lo que encuentra es una progresión de la falla respiratoria y o circulatoria, que eso es lo más frecuente. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta y que trabajemos mucho en cuáles son los factores desencadenantes y en la anticipación, poder identificar rápidamente cuando un paciente tiene dificultad respiratoria, actuar pronto,
pronto, tomar las intervenciones que sean acordes a la situación, tratar de evitar que ese paciente evolucione a la insuficiencia respiratoria y si es que la tiene, tratar adecuadamente la falla respiratoria para evitar que progrese a la insuficiencia cardiopulmonar. Habitualmente la progresión no es tórpida, intempestiva, muchas veces tenemos tiempo, por eso es tan importante que nos aprendamos a manejarnos en estos estados previos al paro cardiorrespiratorio. O sea, cuando tenemos, por ejemplo, un niño con una enfermedad respiratoria, estar atentos frente al descenso de la frecuencia cardíaca, al aumento del trabajo respiratorio o el compromiso encefálico del sensorio, todos como elementos de riesgo, un niño que cambia de color, ¿no? Y lo mismo pasa para las causas circulatorias, en la cual el shock, de todos los tipos de shock, también son el contingente mayoritario junto con la falla respiratoria como causa de paro cardiorrespiratorio. Solo un porcentaje del 5 al 15% se parecen en cuanto a la presentación al adulto, porque son paros súbitos de causa cardíacos, pero también en su génesis son distintos a la de los adultos y habitualmente corresponden a trastornos agudos del ritmo. Así que desde acá vamos a poner énfasis en eso, si bien igual es el porcentaje menor, como dijimos, y en general son niños grandes, pero tener en cuenta que cuando un niño presenta un paro en forma súbita, tener presente que puede seguramente corresponder a un trastorno eléctrico y de ahí la importancia de contar con un cardiodefibrilador, ya sea un DEA, si estamos fuera del hospital, o el cardiodefibrilador que tenemos a nivel hospitalario o en las unidades de emergencia móvil. La cadena de sobrevida es una de las cosas que se modificó en esta actualización del 2020. Primero que se dividió entre lo que era el paro cardíaco intrahospitalario y como ustedes ven ahí, se inicia con una lupita que nos está enseñando que tenemos que hacer un reconocimiento muy precoz, temprano, ¿no? De esas cosas que nosotros estábamos comentando en la diapositiva anterior. Y también prevenir, anticiparse. Finaliza con un sexto eslabón que no estaba en la edición anterior, que también está para los paros extrahospitalarios, que como ven ahí es lo que se conoce como la recuperación. Y acá para los pediatras que trabajan fuera del área de urgencia, esta fase puede ser muy importante y generar muchos desafíos, porque los niños que sobreviven a un paro cardiorrespiratorio pueden tener trastornos emocionales o cognitivos que hay que tratar, intervenir y requieren muchas veces una atención continua. En el paro respiratorio extrahospitalario siempre se inicia con las medidas de prevención, o sea que de alguna forma lo que nos está diciendo esta nueva actualización es que hay que seguir trabajando con todas las medidas de prevención para tratar de evitar los paros que ocurren fuera del hospital. Como siempre, el pedir apoyo y la respuesta de las unidades de emergencia móviles están ahí en los primeros eslabones, en los dos escenarios de atención. Esto también es novedoso, es una presentación en pasos, como dice ahí. Siempre empezamos con chequear cómo está la escena, ¿no? O sea, la seguridad de la escena es fundamental. Cuando vamos a asistir a un paro, no importa dónde estemos, tenemos que mirar en qué lugar para no sumar víctimas. Chequear si estamos en ese momento, entonces si el niño está consciente o no y si tiene una respiración normal o no. Y si no es así, pasamos al segundo paso, que en este año 2020 se hace la distinción de que si estamos solos y tenemos un celular, que llamemos primero al celular e inmediatamente empecemos el RCP. Ese fue como un cambio, un poco alineado con los avances de la tecnología, y pasamos al paso 3, siempre pensando en que estamos solos, en que la frecuencia y los ciclos de RCP son 30 compresiones y 2 respiraciones, y también hace referencia a que si es un niño, dependiendo un poco de la edad, utilicemos una o dos manos, y que si estamos reanimando un lactante, que utilicemos en primer lugar los 2 dedos.
¿Cómo reconocemos que un niño está en paro? Bueno, con un instrumento bien conocido por todos, que desde hace tiempo lo hemos compartido desde el Departamento de Emergencia, en la cual uno lo que ve en un niño en paro es que es un niño inconsciente, que no responde, que está pálido, está cianótico y o no respira o tiene una respiración ineficiente, lo que se dice habitualmente gasping. Entonces, si esa es la situación, nosotros ya con ese único instrumento decimos que ese paciente está en paro. ¿Cuál es el otro elemento que tenemos que considerar? Es el chequeo del pulso, que ya desde la actualización pasada no hay una recomendación formal para que sea tomado por los legos, porque hay trabajos que muestran que no es confiable cuando una persona no está entrenado, no es un recurso de la salud, en poder identificar si el paciente tiene o no pulso. Por eso es que se hace énfasis en esta actualización de que no se recomienda la toma de pulsos para los legos, los resucitadores legos. Ahora, si somos nosotros, somos personal de salud, lo que se sugiere es que nos podemos tomar hasta 10 segundos y se insiste en que no nos tomemos más de 10 segundos e iniciemos rápidamente la resucitación. Solo para recordar es que el pulso femoral sirve para cualquier edad y que si estamos evaluando un lactante vamos a tomar el pulso braquial y que si es un niño mayor de 1 año vamos a tomar el pulso carotidio. Quiere decir entonces que, resumiendo, cuál es como la clave para reconocer rápidamente un paciente que está en paro cardiorrespiratorio es a través del triángulo, si somos nosotros de la ausencia de pulso, y rápidamente lo que sigue es tratar de identificar el ritmo. Si estamos en el ambiente extrahospitalario, buscar un DEA, el más cerca que tengamos, recordar que está diseñado para detectar ritmos desfibrilables, que como dijimos no son los más comunes y frecuentes en los niños, pero bueno, si esa es la situación y es lo que tenemos que saber cuál es el ritmo de ese niño, y lo que se recomienda es entonces, reconozco rápido, inicio inmediato las medidas de resucitación. Para empezar vamos a poner un caso. Este es un varón de 6 años que, estando en el borde de una cantera abandonada, cae de una altura aproximadamente de 20 metros, donde desaparece en la superficie del agua. Es rescatado por bomberos a los 20 minutos de la inmersión y es asistido en forma inmediata por una unidad de emergencia móvil presente en el lugar. En esa etapa prehospitalaria se constata que el niño está en paro, se coloca un monitor y se constata que el niño está en asistolía. Inmediatamente se inicia masaje cardíaco externo, se ventila con bolsa máscara, se consigue un acceso venoso, se administra 3,5 mililitros de adrenalina, o sea, a la dosis de 0,1 mililitro por kilo. Seguramente este niño pesaba 35 kilos o ese era el peso aproximado. Se despoja de la ropa mojada, se lo seca, se lo abriga y se traslada al Hospital de las Piedras. Aprovecho este momento para agradecer al doctor Esteban da Silva, que tuvo la generosidad de permitirme compartir este caso. Si revisamos entonces cuáles son las recomendaciones del 2020 en relación a lo que vimos hasta el momento, una recomendación bien fuerte es que los legos deben ofrecer reanimación cardiopulmonar si la víctima no responde o no tiene respiración normal, ¿no? Si hay cualquier signo que hable de que el niño no tiene signos de vida, pero no chequear el pulso, ¿tá? Si son lactantes o niños que no tienen signos de vida, es razonable, dice la recomendación, que nosotros, que somos recursos de la salud, que chequemos el pulso y que no nos tomemos más de 10 segundos para iniciar las compresiones. En el último punto también, que es importante que lo tengamos en cuenta, parece que es bien razonable que la secuencia de la reanimación sea compresiones, vía aérea, respiración, y que siempre sigamos ese ciclo. Por lo cual, esto no es de esta actualización, pero la reafirma, y es del año 2010, es que la secuencia de la resucitación de un paciente, independientemente de su edad, va a seguir el CAB. Y el CAB está referido a que en la C lo que vamos a hacer es un masaje cardíaco externo de alta calidad. Cuando hablamos de la A vamos a permeabilizar la vía aérea y en la B vamos a asistir la ventilación. Quiero referir en este punto
que lo que se intentó con esta recomendación, que ya tiene 10 años, fue homogeneizar la conducta de niños y adultos, porque no siempre los que resucitan niños son especialistas en niños, como somos los pediatras o los emergencistas, los intensivistas. Entonces, de esa forma se trató de que todos tuvieran la misma sistemática de resucitación, pero siempre se hace la aclaración, y eso está enfatizado en el texto, lo importante que es la ventilación en el caso de los niños, dado que, como dijimos al inicio, la mayoría de los pacientes que están en paro, la causa es asfíctica, por lo cual realizar una ventilación rápida y eficiente es uno de los aspectos más importantes que diferencia la resucitación de un niño de un adulto. Entonces, ¿a qué se le llama una C o una resucitación de alta calidad? La consigna es comprima fuerte y rápido. La frecuencia tiene que ser entre 100 y 120 por minuto y no puede ser menor. Entonces, por eso es que muchas veces el que hace esta tarea en la resucitación debe, muchas veces no siempre, si se prolonga la resucitación debe cambiar, porque eso agota al que está haciendo el masaje cardíaco externo para poder mantenerlo de alta calidad, que es no solo tener esa frecuencia, sino que es muy importante que las compresiones lleguen a deprimir 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax. Tenemos que tener como presente que nuestras manos en ese momento, o la mano que está haciendo esa tarea, es como que fuera una bomba, está funcionando de corazón. Entonces necesitamos que siga esa frecuencia y que tenga esa profundidad la compresión. Tenemos que permitir que se expanda el tórax, porque si no, no vamos a permitir que se ocurra el llenado cardíaco, o sea, tenemos que permitir ese tiempo. Eso es una cuestión importante. Tenemos que minimizar las interrupciones. ¿Cuándo vamos a interrumpir masaje? Bueno, cuando no tenemos un dispositivo de la vía aérea avanzada y tenemos que ventilar en forma asincrónica, en el momento que se ventila, en el momento que uno está controlando si está respondiendo el niño, estamos chequeando el ritmo, que siempre se dice que tiene que minimizarse todo lo más posible. Y también evitar la hiperventilación. Esto también puede comprometer el llenado cardíaco. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si somos un único reanimador, con 2 dedos, y si somos 2, con la técnica del abrazo, que parece ser más efectiva, pero no siempre somos 2. Si es un niño más grande, talón de la mano, ¿no? Y decidiremos 1 o 2 dependiendo del tamaño del niño. También acá, y sobre todo lo traje para que vean el nivel de evidencia, es que cuando se trata de lactantes, y somos un único resucitador, se recomienda utilizar los 2 dedos en forma paralela, que la topografía que se recomienda es por debajo de la línea intermamaria, ¿no? Pero si somos 2, ya la recomendación es la del abrazo, eso es importante, y lo que se dice es que si el que está haciendo la resucitación, el masaje, no puede envolver el tórax del niño, que pase a hacerlo con los 2 dedos, como habíamos visto en la imagen. Si en vez de un lactante es un niño mayor, veremos de acuerdo al tamaño si utilizamos una o ambas manos. Pasemos a la A. Poder permeabilizar la vía aérea, dejar la vía aérea libre, es fundamental, porque si no, no vamos a poder hacer bien la B. Así que, ¿de qué se trata este punto? Como siempre, considerar que la maniobra más conocida por nosotros es la maniobra frente-mentón, o sea, inclinar la cabeza, levantar el mentón, dejar la mirada hacia el cenit, tratando de permitir la entrada de aire en posición de olfateo, hacer la apertura bucal, si vemos un cuerpo extraño, retirarlo, y si tenemos la posibilidad de aspirar secreciones, también lo vamos a hacer. Pero ojo, en el caso que teníamos, en el que mostramos, obviamente es un niño precipitado, cayó de 20 metros, es un contexto de trauma, entonces en ese caso se prefiere la maniobra de tracción de la mandíbula. Y en esto también, como ven, son todos verdes, hay recomendaciones formales en cuanto a cómo debe ser la apertura de la vía aérea, ¿no? Se dice que, salvo que haya sospecha de lesión espinal, podemos hacer la inclinación de la cabeza, ¿no? y empujar el mentón.
Pero si tenemos sospecha de trauma y de posibilidad de injuria cervical, no se recomienda y lo que tenemos que hacer es la tracción de la mandíbula. También en el punto 3 dice que aunque haya sospecha de trauma, si no podemos hacer una buena apertura bucal con la maniobra de la tracción de la mandíbula, que hagamos entonces la inclinación de la cabeza. La B es muy importante, como dijimos, es muy importante ventilar bien y eficientemente. Como mostrábamos en ese caso, se había iniciado cuando llegó la unidad de emergencia móvil, en fase prehospitalaria, la ventilación bolsa-máscara. Es muy importante poder tener una buena técnica, un buen sellado, recordar de cómo es la posición de los dedos, la C y la E clásica que siempre hemos trabajado en los talleres de simulación, tener una bolsa que sea adecuada al niño, que eso va a depender del quilaje del niño, tener una bolsa autoinflable y conectada a oxígeno, porque si no, no vamos a poder lograr una FiO2 de 100%, y acá ya somos 2 reanimadores, pasamos entonces a la secuencia de 15-2, hacemos 15 compresiones y 2 ventilaciones, y mientras que no tengamos un dispositivo avanzado de la vía aérea, lo vamos a hacer en forma sincrónica. Una cosa importante que a veces no tenemos en cuenta es cuánto debemos comprimir la bolsa. Se recomienda durante 1 segundo, ¿no? Tenemos que tratar de coordinar y ver que la ventilación sea efectiva, que el tórax se expanda, comprimir adecuadamente, sellar bien. Todo eso es muy importante. Y tener la precaución de que esa bolsa esté conectada al oxígeno. Entonces, si nosotros somos agentes de salud, ¿no? Lo que se recomienda es no detenernos más de 10 segundos para poder chequear el ritmo. Siempre los ciclos de RCP son de 2 minutos. Es razonable ventilar con oxígeno al 100%, dice la recomendación, ¿no? Y si pasamos, como dijimos, de 1 a 2 resucitadores, la relación pasa a ser 15-2. Este punto de aquí último, que es de esta última actualización y es en relación a las intervenciones durante el paro de la vía aérea, hay una recomendación con un nivel 2A que dice que ventilar con bolsa máscara es una recomendación que es fuerte para el escenario prehospitalario y que esto está por encima de los dispositivos supraglóticos y también de la intubación orotraqueal. Así que animémonos a hacerlo. En la fase hospitalaria este niño llega en paro, se despeja la vía aérea, debería haber tenido un collarén, está en apnea, se está ventilando con bolsa máscara, tiene asistolía en el monitor, una midriasis bilateral, un hematoma frontal. Se aplica el RCP de ritmo no desfibrilable, se hace el masaje bolsa máscara en esa relación, se mantiene el abrigo, se introduce la adrenalina, 1 en 10.000, o sea, nuevamente, a través de un acceso venoso, y se intuba con una pala curva, un set 5 con balón, se da una frecuencia de ventilación, inicialmente bolsa máscara y después bolsa tubo, 20 a 3 ventilaciones por minuto, y se continúa el masaje solamente interrumpido para la evaluación. Recordemos que si no sabemos el peso del niño o estamos complicados porque estamos en un momento difícil para calcular dosis, siempre es útil tener estas cintas. Esta es la última, elaborada por el Departamento de Emergencia, que es la UAPADEP. Si estamos en el nivel hospitalario, buscar la posición donde se tiene que poner cada integrante del equipo es importante. Cada uno tiene una tarea, el líder puede estar mirando de afuera. Y saber las limitaciones que tenemos en época de COVID, que tenemos que vestirnos antes de iniciar la reanimación y que además se sugiere no ser tantos reanimando al paciente. Estaba en asistolía cuando llegó, veremos entonces cómo entra la epinefrina, acordarse que la adrenalina siempre debe administrarse en los primeros 5 minutos y eso mejora la tasa de supervivencia, que hay recomendaciones en cuáles son las vías que debemos administrarlo, siempre primero un acceso vascular periférica, en segundo lugar intraósea y recién en tercero endotraqueal, o sea que conseguir una vía urge. Si vamos a ventilar el niño porque ya estamos, como en este caso, con la segunda dosis de adrenalina, la recomendación, si vamos a intubarlo, es utilizar tubitos con manguito y estar muy atentos, dice la recomendación, a la posición, al tamaño del tubo y no insuflarlos más de 20-25 centímetros de agua.
¿Por qué? Porque hay evidencias que muestran que las sondas con balón reducen la fuga de aire y reducen la necesidad de intercambiar tubos. Así que, y esto aplica a todas las edades. No está recomendada en esta última actualización hacer la compresión del cricoides. La ventilación, vuelvo a reiterar, porque este es uno de los cambios más significativos de esta actualización, es ventilar cada 2 a 3 segundos, lo que nos da 20, 30, 20 si es un niño grande, 30 si es un lactante, en forma sincrónica si tenemos un dispositivo colocado, y siempre vamos a chequear si hay expansión torácica, a ocultar las axilas, y bueno, y hay otras formas de valorar que si la ventilación es efectiva, si tenemos capnografía mejor. Este es otro caso, voy rapidito porque si estamos rápidos de tiempo. Esta es una niña de 5 años que sufre una descarga eléctrica en la cocina, cae al piso inconsciente, a los 10 minutos arriba una unidad de emergencia móvil que constata que la niña está en paro, inicia la RCP, masaje, se oxigena ventilando bolsa máscara, se conecta al monitor para detectar ritmo y a diferencia del otro niño lo que se obtiene es una fibrilación, como ven ahí ese trazado. Las recomendaciones actuales es las descargas inicial a 2, si tenemos que hacer una segunda, el niño sigue con ese mismo ritmo, podemos subir a 4 y podemos hacer ascensos sucesivos, nunca pasándonos de 10 joules por kilo, que esa es la dosis máxima del adulto. Acordarse de todo lo que tenemos que saber manejar el desfibrilador, hay toda una técnica, cosas que tenemos que respetar, cosas de la seguridad de la desfibrilación, recordar que las palas pequeñas pediátricas se reservan para los menores de 1 año o de 10 kilos, y cuando entra la adrenalina, cuando estamos frente a un paro como este, con un trazado que es una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso, en la segunda descarga. Y eso disminuye el umbral para la desfibrilación. Esta niña evoluciona de esta manera, se coloca un acceso vascular, se sigue la pauta del ritmo desfibrilable, también se decide intubarla con un set con balón, como son las recomendaciones actuales, se chequea el pulso, sigue esta niña fibrilada, se aumenta al doble la energía de la desfibrilación, se hizo adrenalina, también en la dosis adecuada a su peso, y en la tercera descarga con dosis doble se inicia amiodarona, en ese momento saliendo con ritmo sinusal y retornando a la circulación espontánea. Tener en cuenta que hay otros fármacos como la amiodarona que se recomienda cuando tenemos shock refractarios, paros refractarios a las descargas, que el bicarbonato de sodio no está recomendado en todos los casos, se reserva para algunas situaciones que están ahí en la guía, lo mismo para el calcio. Tener también presente que esto sigue vigente, que cuando un niño no responde, no sale del paro, no vuelve a la circulación espontánea, tenemos que buscar qué es lo que está pasando, revisar las H y las T y ir resolviendo los problemas. La familia siempre presente, siempre dar la opción a que alguien esté presente, estar una familia tratando de que esa familia tenga respuestas, que podamos soportar, hacer el soporte de la familia también es una recomendación. La etapa de los cuidados postparto es muy importante, cuando tiene éxito la reanimación, la etapa del posparo tiene que tener determinados cuidados. Hay un síndrome bien descrito que es ese posparo, en la cual la lesión encefálica es la más llamativa, la que tiene más morbilidad, más mortalidad. Nosotros sabemos que el tejido encefálico tolera poco la hipoxia, el edema, la hiperemia, entonces tenemos que cuidarlo mucho, ¿no? Pero también puede haber disfunción miocárdica, y el daño de reperfusión, que para eso es muy importante el control de la temperatura, porque lo que tenemos que hacer es disminuir la demanda. El control de la presión arterial es fundamental, tenemos que evitar la hipotensión, la presión sistólica siempre tiene que estar por encima del percentil 5, lograr optimizar la oxigenación, la ventilación y estar muy atentos a los iones y a los disturbios del medio interno. Bueno, esto son las recomendaciones que están allí, y para finalizar entonces, recordar de que es fundamental el masaje de alta calidad, administrar adrenalina lo antes posible en el shock, en los ritmos no shockables, la naloxona, que parece no ser un problema para nuestro país, pero bueno,
En la vía aérea, recordar que tenemos que ventilar o acercarnos a esa ventilación de 20, 30 respiraciones por minuto, que no tenemos que subestimar la ventilación bolsa-máscara, que tenemos que utilizar set con manguito y que no de rutina vamos a hacer la presión cricoidea. En el posparo, el mensaje es que la resucitación no termina ahí, o sea, con la recuperación de la circulación tenemos que seguir, y lo que aplica a todos los niños es que tenemos que evitar y prevenir la hipotensión, la hipercapnia, la hipocapnia, la hipoxia. Todos estos aspectos hay que manejarlos muy bien, y para los niños que no recuperan la conciencia tenemos que considerar esos aspectos que dicen ahí: el manejo de la temperatura, el control electroencefalográfico continuo, y no adelantarnos hasta de 72 horas luego de retornar a la temperatura normal. Bueno, este mensaje, hoy, el Día de los Pediatras, feliz día para todos. Tener en cuenta que, bueno, elegimos hacer el cuidado de salud de los niños, hacer esa importante tarea, pero que a veces, en ocasiones, nos toca dar vida. Y para eso hay que entrenarse, y es algo que todos los pediatras tenemos que saber hacer. Un saludo muy grande. Chao. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Doctora Alorzo, mencionaron que la tasa de sobrevida en el cuidado de los paros intrahospitalarios había aumentado. ¿Hay evidencia de qué causas generaron que eso esté sucediendo, que haya aumentado, que sea tan diferente la supervivencia en los paros intra que en los prehospitalarios? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Hay evidencia, sí, y lo que se refiere es que ha mejorado, por ejemplo, el manejo de los niños con enfermedades respiratorias o cardíacas, con bradicardias aún con pulso. O sea, ese manejo adecuado de ese paciente ha logrado mejorar la sobrevida. Gracias. Otra pregunta es, se vuelve, comentabas en las recomendaciones 2020, a insistir en la secuencia CAB de la reanimación. El paciente que traías es un ahogado, en el que sabemos que la hipoxia es algo bastante importante. ¿En este paciente cambia o también se reafirma el CAB como en el resto de los paros? El CAB es para todos, haciendo la consideración esa que nos hace a nosotros, que nos tenemos que apropiar, que a los pediatras, de la importancia que la ventilación de rescate tiene que llegar muy rápido. Por eso los niños tienen esa diferencia con los adultos, en la cual la ventilación es muy importante. O sea, vamos a empezar con la C. A veces hay algunos esquemas que cuesta como prender. O sea, uno cuando dice en el traumatizado, sigamos la secuencia de la ITP, en un niño que no está en paro, que lo estamos evaluando, pero que si está en paro, lo que tenemos que hacer es resucitar. Y lo resucitamos con la secuencia del CAB. Y tenemos una última pregunta. Mencionabas en el algoritmo de reanimación de los ritmos desfibrilables como primer fármaco después de la segunda descarga, la adrenalina, y luego la amiodarona. Respecto a la lidocaína, ¿hay alguna diferencia? ¿Alguno que tenga más evidencia que otro? Bueno, también es una buena pregunta porque, bueno, uno siempre tiene que saber los fármacos que tiene en el lugar que trabaja, pero lo que dice esta recomendación de este año es que la evidencia es exactamente igual para la amiodarona que para la lidocaína. Quiere decir que si en alguno de los lugares que trabajamos no contamos con amiodarona, podemos administrar lidocaína porque los resultados son similares. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas.